repaso de lo que hemos visto hasta ahora de programación en KNX. Abrimos el ETS6, le damos a nuevo proyecto, le ponemos su apellido y nombre. Fernando, en mi caso. La red troncal ATP, línea 1, 3 niveles de direcciones de grupo y topología ATP. Vamos a crear el proyecto. Y ya tenemos aquí la interfaz del entorno de trabajo. Elegimos nuestro edificio, que se llama como el nombre del proyecto, y añadimos una estancia. Le vamos a llamar comedor. La guardamos y ahora la tenemos aquí en la lista. A este comedor le vamos a añadir un cuadro, vamos a llamar el cuadro principal, que es donde vamos a poner los dispositivos de cuadro. Y ahora primero vamos a empezar haciendo una iluminación. Para controlar una iluminación con atenuación necesitamos un dispositivo de control de atenuación. Le damos a añadir dispositivos. Nos sale el catálogo que ya tenemos previamente actualizado. Añadimos el de atenuación, que está aquí, es el T0. Y lo dejamos caer, arrastramos y dejamos caer encima del panel principal. Vale, ya lo tenemos aquí. Y directamente se le asigna una dirección física por defecto. Se van rellenando en orden, empiezan por la 111, luego si queréis les podríamos cambiar. De momento nos sirve como está. Ya tenemos un actuador, ahora nos hace falta un sensor. Nos falta un pulsador para controlar este actuador. Vamos a buscar aquí en la lista clics. Clics en la versión 1.0, ¿vale? De 4. Y lo vamos a poner en comedor. ¿Por qué? Porque el pulsador no va a estar dentro del cuadro, va a estar en el comedor, en la sala. Ya tenemos un sensor y un actuador. Ahora, ¿qué queremos controlar? Un punto de luz atenuable. Lo podemos hacer de varias formas. Vamos a hacerlo usando las funciones que vienen por defecto en el ETS6. Para eso nos vamos a comedor y sobre comedor, botón derecho, añadir, funciones, luz atenuada. Le llamamos comedor, luz atenuada 1. Y aquí lo tenemos. Y esto lo que hace las funciones es que nos ahorra el trabajo de tener que crear nosotros las direcciones del grupo a mano. Aún así, vamos a editar las direcciones de grupo que ha creado. Cerramos aquí el catálogo que ya no lo usamos, le damos a entorno de trabajo, abrir nuevo panel, direcciones de grupo. ¿Qué haces cuando seleccionas una función? Pues decirle al ETS6 que te cree automáticamente las direcciones de grupo que cree necesarias para controlar una luz atenuada en este caso. Si hacemos esto, luego tendríamos que editar aquí el editor de direcciones de grupo para que cuadre lo que pone aquí con lo que pone aquí, para no liarnos luego. Entonces, vamos a seguir el siguiente criterio, que es el primer dígito de la dirección de grupo para nosotros va a ser la ubicación del dispositivo. En este caso, el comedor. Y la dirección de grupo intermedia va a ser el dispositivo y su función. Y luego cada una de las direcciones de grupo es la función que realiza cada objeto de comunicación propio de una luz atenuada. Vale, pues ya tenemos organizado todo para enlazar el actuador con el pulsador. Pero antes de hacer eso, le tenemos que decir a este actuador cómo queremos configurar el canal que controla nuestra luz atenuada. Para ello tenemos que desplegar, seleccionar el dispositivo aquí en la lista, desplegar, seleccionar el canal, nos vamos a parámetros, de aquí en la lista, teniendo seleccionado canal 1, cambiamos velocidad de atenuación rápido, nos fijamos en que vamos a usar 8 pasos de atenuación, vamos a decir que sí queremos realimentación, queremos
info on off del valor de dimming y no vamos a utilizar la alarma. Si volvemos atrás a la pestaña seleccionando el canal 1 y vemos los objetos de comunicación, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 objetos de comunicación que coinciden con 1, 2, 3, 4 y 5 direcciones de grupo que tenemos para controlar este dispositivo. Ahora vamos a hacer lo propio con el pulsador. Vamos al pulsador, seleccionamos el canal 1. Veis que por defecto solo tenemos un objeto de comunicación que es on-off. Vamos a parámetros, seleccionamos el canal 1, desplegamos y elegimos atenuación con comentarios de 8 bits, negro, amarillo y rojo. Y los pasos de atenuación van a ser 8 pasos porque tienen que coincidir con lo que hemos puesto en el actuador. Si nos vamos a objeto de comunicación, en lugar de tener solo on-off, control de dimming y relación de valor. Vale, pues una vez tenemos esto, hay varias maneras de enlazar las direcciones de grupo con los objetos de comunicación del actuador y los objetos de comunicación, perdón, del pulsador y del actuador. Lo podemos hacer a mano, podríamos hacer esta con esta, esta con esta, esta con esta, pero la ventaja de utilizar las funciones de ETS6 es que podemos seleccionar la función que hemos creado aquí, que ya agrupa todas las direcciones de grupo propias de esta función, y si seleccionamos la función y la arrastramos sobre el canal del actuador, nos sale un asistente que directamente nos orienta o directamente nos hace el enlace de cada dirección de grupo con cada objeto de comunicación. Revisamos que sea coherente, conmutación o no, bien, status con info o no, bien, atenuación con control de atenuación, valor de atenuación con valor de atenuación y valor de atenuación de información con valor de atenuación de información. Perfecto. Le damos a aceptar y ya tenemos vinculadas las direcciones de grupo de esta función con el actuador. Ahora tenemos que hacer lo propio con el sensor, con el pulsador. Seleccionamos la función del menú y la arrastramos sobre el canal. Y por defecto, él nos hace ya el ETS6 nos hace los enlaces de cada una de las funciones. Voy a verificar que estaba grabando. Tenemos aquí dimming on-off con conmutación, correcto, control de dimming con control de dimming, relación de valor con relación de valor. Y status y valor, que son dos direcciones de grupo que se quedan sin asociar al pulsador. ¿Por qué? Porque el pulsador solo tiene 3 objetos de comunicación. Esto de aquí, ¿vale? No tiene 5 como el actuador. Vale, pues esto en principio ya lo tenemos. Ya está programado el sensor y el actuador y ya podríamos probar en X virtual si funciona o no nuestra programación. Antes de ponernos a programar, para que no nos salga un menú que es molesto, cambiamos de automático aquí arriba a la derecha a NX virtual. Vale, con el KNX virtual abierto, si queremos asegurarnos de que está todo en blanco, antes de ponernos a programar de nuevo, le damos a Installation, o si nos surgiese cualquier problema, no me deja programar, un error, pide una contraseña, nos vamos a Installation de BizX Factory, nos sale esta lista, seleccionamos todo pulsando aquí y le damos X Factory. Y lo que hace es cerrarnos el KNX virtual. Con el KNX virtual ya reseteado, lo volvemos a abrir, dejamos todas estas opciones por defecto, le damos a OK y nos vamos al training board de dimming, que es la función que queremos programar. Ahora, para poder programar cada uno de los dispositivos, tenemos que volver a ETS. Nos vamos, seleccionamos en el panel de edificios, en el menú de la izquierda, el dispositivo, le damos al botón derecho, programar, programación completa. Y ahora aquí nos sale un menú, empezar la programación y nos dice, por favor, pulse el botón de programación. Como es un entorno virtual, no hay un dispositivo físico al que pulsarle ningún botón, nos tenemos que ir a KNX virtual. En Installation damos a Configuration y en la lista de dispositivos buscamos el dispositivo T0, que lo tenemos aquí, pulsamos el nombre del dispositivo y se pone en modo de programación. Ahora veremos el cambio aquí
que pasaba de pulsar el botón a programando, reiniciando el dispositivo. Y ya lo tenemos aquí programado, con el número de versión de programa y la dirección física que le hemos puesto en el ETS. Ahora vamos a hacer lo propio con el D4. Volvemos al CS6, seleccionamos D4, programación completa. Nos volvemos al menú de instalación, buscamos el D4, pulsamos el botón de programación y se pone a programar. Muy bien. Ya tenemos los dos dispositivos programados. Podemos cerrar el panel de instalación y configuración. Venimos a KNX Virtual, recuerdo, Training Boards Dimming, que es este panel que estamos viendo, y vemos que ha cambiado el estado del D4 y del D0. En el D0, el canal 1 está activado y en el D4 los dos botones del pulsador del canal 1 han cambiado su texto y pone BR, que es Brightness menos, y Brightness más. Si le damos un toque corto, encendemos la luz de golpe al 100%. Si le damos un toque corto, apagamos la luz. Si dejamos pulsado el botón de bajada, una vez está encendida la luz, veremos que se regula el valor de la luz. Si le damos un toque corto, apagamos. Si volvemos a encender, vaya, se ha quedado frito. Vale, y le damos brillo, ¿vale? Podemos dejando pulsado subir y dejando pulsado bajar. A veces falla un poquito el KNX virtual. Ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos un control de regulación de iluminación. Vale, ya tenemos una, vamos a imaginar que tenemos dos lámparas que queremos atenuar en el comedor. Podemos hacerlo siguiendo la práctica que hemos hecho antes de añadir funciones, pero ahora es cuando nos van a surgir algunos problemas porque el criterio que nosotros seguimos para ordenar nuestras direcciones de grupo no es el mismo criterio que utiliza por defecto ETS6. Por tanto, cuando creas una nueva función, lo que va a hacer es directamente en este comedor luz atenuada 1, nos va a poner todas las direcciones de grupo de cualquier otra luz atenuada que creemos para el comedor. Vamos a hacer la prueba, si vamos al comedor, damos al botón derecho, añadir funciones, luz atenuada, vamos a comedor luz atenuada 2 y vemos que en lugar de crearnos otra dirección de grupo intermedia para la luz atenuada 2, que es lo que nosotros querríamos, directamente lo que hace es añadir direcciones de grupo al grupo intermedio que ya existe en el comedor. Vamos a coger y aquí en las direcciones de grupo seleccionamos comedor, añadimos un grupo intermedio, comedor, luz atenuada 2. Le vamos a poner que inicie en 1 y lo guardamos para que se siga el mismo criterio que antes. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a escribir todas las funciones a mano, crear aquí, añadiendo direcciones de grupo una por una, todas las direcciones de grupo que nos hacen falta, o como ya las tenemos aquí, que se ha creado la función que hemos creado aquí arriba, las cambiamos de sitio, ¿vale? Seleccionamos haciendo clic y con el Shift pinchamos en valor o con el control pulsado podemos ir cogiendo una a una. Las seleccionamos y las arrastramos a la otra dirección de grupo intermedio, ¿vale? Como le hemos dicho que empiece en 1, perdón, aún así, ¿qué pasa? Que las hemos cambiado de sitio, pero la dirección del grupo final sigue empezando en 6. Pues nada, podemos entrar una por una, bien, haciendo clic aquí en propiedades y cambiándola, o si hacemos un clic y luego otro clic corto, también lo podemos cambiar desde aquí. Desde aquí o desde aquí. Lo mismo da
Las renumeramos para que sean coherentes con lo que hemos seguido antes, que la 1 es la conmutación, la 2 es el estatus, la 3 es la atenuación, el 4 es el valor de atenuación y el 5 el valor. Y ya tenemos todas las definiciones de grupo para poder programar otra luz atenuada. ¿Qué tenemos que hacer? Ir otra vez a los dispositivos a configurar los canales para que sean del mismo tipo que el dispositivo que queremos controlar. Vamos al canal 2, a parámetros, el canal 2 seleccionado, velocidad de atenuación rápida, 8 pasos, info on-off y sin alarma. Ya tenemos aquí los 5 objetos de comunicación. Nos vamos al actuador, canal 2, parámetros, seleccionamos atenuación con comentarios de 8 bits y aquí nos aseguramos de que hay 8 pasos. ¿Vale? Canal 2, parámetros, atenuación, 8 pasos. Y ahora repetimos la misma operativa porque ahora tenemos que volver a vincular estas direcciones de grupo con este canal del sensor y con el canal 2 del actuador. Cogemos la función que tenemos aquí, verificamos que la función que hemos creado se corresponde con las direcciones de grupo que hemos creado. ¿Vale? Aquí veis que hay un 1, que la de arriba es un 0. Cogemos como luz atenuada 2, la dejamos caer sobre el canal 2. Directamente nos relaciona cada función con su pareja. Bueno, deberíamos verificar que conmutación es o no, control de dimming, relación de valor, valor racional. Y hacemos lo mismo con el actuador. Cogemos esta función, aguantamos aquí para que desplace, la dejamos caer encima del actuador y directamente nos hace los enlaces. Conmutación en conmutación, status en status, atenuación en atenuación, valor de atenuación y valor de atenuación de información. Muy bien. Pues ya lo tendríamos. Ahora, si lo queremos ver los cambios en el virtual, ¿qué tenemos que hacer? Volver a programar. Seleccionamos el actuador, programación completa. Nos vamos a KNX Virtual, Installation, Configuration. Pulsamos el actuador y ya lo tenemos programando. Vemos que efectivamente se ha programado y que aquí ya aparece el canal. Y hacemos lo propio con el pulsador. Programar, programación completa. Venimos a Installation, D4, pulsamos el botón de programación. Nos esperamos y programado. Ya tenemos aquí otro pulsador activado. Si le damos un clic, encendemos la lámpara 2. Damos un clic, encendemos la lámpara 1. Cada una de estas filas es el pulsador arriba y abajo de un pulsador. Si le damos abajo, apagamos. Si encendemos y dejamos pulsado, regulamos hacia abajo. Dejamos pulsado, regulamos hacia abajo. Ya tenemos dos luces atenuadas en un comedor controlado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utilizando la misma botonera, vamos a hacer un control de persianas. Para hacer un control de persianas necesitaremos un actuador regulador de persianas. Nos vamos a cuadro principal, añadir dispositivos, nos saldrá aquí abajo el menú del catálogo. Buscamos hay un problema con la traducción del dispositivo, un poco mala. El control de persianas, en inglés es shutters blinders, y aquí lo han traducido como borrosos apagados. ¿Vale? Pero este de aquí es el actuador que necesito. Lo dejamos caer en el cuadro principal y ya tenemos DA, que significa Dimmer Actuator, y BS, que es Blinders Shutters. Si seleccionamos este y no nos queremos liar, podemos seleccionar este, darle a propiedades, y en el nombre lo cambiamos y le ponemos atenuación, atenuación. Y pongo 8 por 8 porque así sé que tiene 8 canales.
y este que es el de persianas, pues, bueno, persianas por 8 porque sé que tiene 8 canales. Y podemos hacer también lo mismo con el pulsador. Le llamo pulsador, lo pongo por 8 porque sé que tiene 8 canales. Cada vez que creáis un nuevo dispositivo, el ETS6 va rellenando direcciones físicas. La dirección física del dispositivo la podemos cambiar en las propiedades. De momento no lo vamos a hacer. Bueno, tenemos un actuador de persianas. Y ahora viene un poco el lío porque los menús están mal traducidos. Seleccionamos el actuador de persianas, nos vamos al canal 1, nos vamos a parámetros y vamos a elegir tipo acortar. Vamos a poner que tiene una posición de información. Vamos a decir que tiene una alarma de viento, una alarma de lluvia y una alarma de viento. Y volvemos para comprobar los objetos de comunicación que nos necesitaríamos para controlar este tipo de persiana con movimiento, pasos, parada, información de posición y alarma para lluvia y alarma para viento, pues un total de 6 direcciones de grupo. Vamos a hacer lo propio con el pulsador. Si nos vamos al pulsador, vamos a usar uno de los canales que tenemos libres, que en este caso va a ser el 3. Vamos a ir a parámetros y aquí vamos a seleccionar pegadas apagados, que es blinded shutters, comentarios negro, amarillo y rojo. Y nos va a generar 3 objetos de conmutación: mover, paso, parada y comentar. Vale. Ahora vamos a generar las direcciones de grupo. Lo podemos hacer a mano, podríamos venir aquí abajo, cerramos el catálogo porque no estamos usando. Le dejamos estas porque no las vamos a usar. Y aquí en comedor podemos añadir a mano una dirección de grupo intermedia y programarla a mano en base a lo que necesitamos, que es lo que nos pone el canal que hemos configurado para nuestra persiana. Aquí tenemos 6 direcciones de grupo. Vamos a probar a ver qué nos ofrece ETS6 cuando usamos la característica de añadir funciones. Añadir funciones, protección solar. Vamos a grabar comedor persiana 1 y le vamos a dar a aceptar. Nos ha creado una persiana con un montón de 1, 2, 3, 4, 5, 6 direcciones de grupo que coincide con las 1, 2, 3, 4, 5 y 6 objetos de comunicación que tiene el canal 1 de persianas, pero vuelve a hacer lo mismo. Por defecto, las añade a la última dirección de grupo intermedia que tenemos creada. Entonces, ¿qué pasa? Que nos la ha liado aquí y nos ha añadido todo esto aquí. ¿Vale? Si nos acordamos, hasta el 5, que es valor, es lo que usamos para el dimmer. Y de ahí en adelante nos ha añadido 1, 2, 3, 4 y 5 funciones, perdón. Y no solo eso, sino que nos la ha liado bastante porque también nos ha reciclado la función de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esto es un follón, vamos a dejar la función creada porque nos interesa para luego organizarnos, pero vamos a eliminar de aquí, de las direcciones de grupo, las que no utilizamos, que son todas estas de aquí, desde las 6 hasta las 10, las seleccionamos, eliminamos, borrar, bueno, aceptar. Y esta de movimiento se la vamos a desvincular a la persiana, porque esta en realidad es el movimiento del punto de luz, ¿vale? Entonces, no nos interesa. No, perdón, la vamos a eliminar también de aquí, porque en realidad no se corresponde con el de punto de luz, ¿vale? Revisamos que no nos lo han liado y solo nos interesa tener este iconito aquí, ¿vale? Y ahora vamos a crear las direcciones de grupo a mano, y si no, es útil. Nos vamos aquí a comedor, añadimos un grupo intermedio nuevo que se va a llamar comedor persiana 1. Y ya os adelanto que como vamos a utilizar otra,
vamos a utilizar otro más que se llama comedor persiana 2. Vale, seleccionamos el comedor persiana 1 y vamos a añadir direcciones de grupo. Antes de eso, vamos a dejarnos aquí abierto el canal 1 del actuador para tener de referencia los objetos de comunicación que necesitaremos enlazar. Vale. Aquí le damos a añadir direcciones de grupo, Vamos a iniciar la numeración en 1, ¿vale? Y empezaríamos, vamos a copiar tal cual lo que pone aquí arriba. Si las llamamos igual exactamente, luego es más fácil que el ETS6, el asistente, nos las vincule directamente. Si no, las podemos llamar en castellano y entendemos lo que estamos haciendo. ¿Vale? La primera sería move, que es movimiento. La segunda es paso parada. La tercera va a ser posición. Voy a ponerlo en castellano todo. Infoposición. Alarma lluvia. Y alarma viento. Le damos a aceptar y ya tenemos 6 direcciones de grupo para 6 objetos de comunicación que tenemos aquí. Ahora, vamos a coger estas direcciones de grupo, todo el conjunto, las seleccionamos, las arrastramos y se lo ponemos a comedor persiano. Bueno, parece que no lo ha cogido, pues las cogemos de aquí, las seleccionamos de aquí de la derecha todas y se las llevamos a comedor persiano. ¿Vale? Los tendríamos aquí. Y ahora, una vez ya las tenemos en comedor persiana 1, pues seguimos la misma operativa de antes. Sí. Cogemos comedor persiana 1, que es nuestra función, y la vinculamos al canal que va a hacer. En este caso, el canal 1 del actuador de persianas. ¿Qué pasa? Que aquí, como no lo ha creado el propio software, nos va a tocar poner a cada dirección de grupo a mano, asociar cada uno de los objetos de movimiento, hay que ponerlo con move, paso parada con paso parada, posición con posición, infoposición con infoposición, alarma de lluvia y alarma de viento con alarma. Aceptar. Estupendo. Ya lo tenemos programado. Ahora, cogemos esta función igual, nos vamos al canal 3 del pulsador, porque los dos primeros los tenemos ocupados por las luces, cogemos la persiana 1 y la dejamos en el canal 3. Y volvemos a movimiento con movimiento, paso parada con paso parada, y info de posición, control de cegueras, comentario. Le vamos a aceptar. Y ya tenemos programada una persiana. Vamos a probar si funciona. Vamos a programar el pulsador, completa. Nos venimos aquí, el KNX virtual, Installation Configuration, usamos D4. Vemos que se programa. Muy bien, ya tenemos programado. Ahora vamos a programar el actuador de persianas. Venimos aquí, botón derecho, programar, programación completa. Venimos aquí, buscamos el D2, que es este de aquí, y pulsamos el botón y esperamos la programación. Vemos que está en física, por lo tanto está funcionando algo por aquí. Y ya lo tenemos cargado y programado. Vale. Ahora, en KNX virtual, para ver lo que hemos programado y probarlo, tenemos que ir a Framing Boards, Shutters Blinds, para persianas, y vemos que tenemos nuestros dos botones del D4 para las luces, programamos arriba, y el tercero es el que controla el canal 1 del actuador 2, que controla una persiana. Si le damos un paso, un toque solo, baja un paso la persiana. Si dejamos pulsado el botón,
bajará hasta que le digamos que pare. Si le decimos que pare, con un toque corto se para. Si le damos un toque largo hacia arriba, sube hasta que le digamos que pare. Da igual que toques este o este. Con un toque corto la orden es que se pare. Esto que vemos aquí en amarillo es que con el info posición, lo que estamos diciendo es que en el pulsador, si tiene un LED, el pulsador estará en amarillo si la persiana está en una posición intermedia, estará en negro si la persiana está completamente recogida. Vamos a recogerla hasta arriba, cambia a negro, y si está completamente bajada, se pondrá en rojo. Ya podemos controlar una persiana. Si quisiéramos hacer otra persiana, tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho antes con el primer. ¿Veis? Cuando ya está abajo del todo, se quedan. Vamos a minimizar esto. ¿Queremos controlar otra persiana? Pues tendríamos que volver, igual que la luz atenuada la hemos duplicado, las direcciones de grupo, lo mismo con la persiana. Cogemos la persiana si queremos para no tener que volver a escribir, como ya las tenemos escritas, las seleccionamos y podemos hacer dos cosas. O copiar y luego venir aquí y pegar, o con todo seleccionado, nos vamos a persiana 2 con el control pulsado. Veis que cambia cuando pulso el control, cambia el icono y pone copiar. Vale, lo vamos a hacer con el copiar y pegar. Nos vamos aquí a copiar, nos vamos a persiana 2 y aquí en el blanco ponemos pegar. Y se nos copian todas las direcciones. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Que nos la va a liar otra vez. Crear una función. Si no queremos que LTS6 nos cree un montón de direcciones de grupo automáticamente cada vez que creemos una función, podemos hacer lo siguiente, que es crear una función personalizada. Vamos al comedor, añadir funciones, le damos a personalizar y le llamamos comedor persiana 2. Y la crea en blanco y no nos crea todas las direcciones de grupo. Como ya las tenemos creadas nosotros, nos venimos aquí, a las direcciones de grupo, seleccionamos todas, las enlazamos con comedor persiana 2 y ya tenemos comedor persiana 2, que veis el problema, bueno, la diferencia que hay entre una función personalizada y una por defecto es que el iconito, pues no tenemos el de la persianita. Pero bueno, tenemos aquí el texto descriptivo, sabemos que es comedor persiana 2. Seleccionamos comedor persiana 2, pero antes de ponernos a enlazar con los canales, hay que configurar. Nos vamos al canal 2 del actuador, le decimos que sí queremos posición de información, que sí queremos alarma de viento y de lluvia, que sea de tipo persiana. Nos vamos a la botonera, nos vamos al canal 4, lo cambiamos a que sea cegadas apagados, negro, amarillo, rojo, que es persianas con retroalimentación. Y una vez que ya lo tenemos todo preparado, cogemos comedor persiana 2 al canal 4 del pulsador. Y tenemos que enlazar las funciones movimiento con movimiento, paso de parada con paso de parada, infoposición con comentarios. Y si arrastramos al actuador, a ver, un momento, lo voy a dejar aquí, no tengo que desplegar, arrastramos como en el persiana 2 al canal 2 del actuador de persianas, igual movimiento con movimiento, paso parada con paso parada, posición con posición, infoposición con infoposición, alarma lluvia con alarma lluvia y alarma viento con alarma. Y volveríamos a programar para ver el cambio en el ETS. Programación completa. Vamos a Installation, buscamos el D4, pulsamos para programar, ya programamos. Vamos al D2, botón derecho, programar, programación completa. Pulsamos el botón de programación, esperamos un poquito y se nos programa. Si vamos viendo mientras se programa, aquí ya vamos a ir viendo cambios. El pulsador ya está hecho. Al reprogramar, lo que ha hecho es dar la orden de subir la persiana.
volver a 0. Y aquí tenemos los dos canales. Le doy un paso, bajo un paso la persiana, lo dejo pulsado, baja sola hasta que le dé la orden de parar. Ya tenemos dos persianas y dos puntos de luz configurados.